Hoy vamos a resolver un nuevo ejemplo de un intercambiador de calor. En este caso es un intercambiador de placas con flujo cruzado. Y en este caso es un problema de diseño. Queremos diseñar un recuperador de calor de desecho de las corrientes de gases de escape de un proceso metalúrgico. Es decir, en el proceso metalúrgico se está quemando un combustible posiblemente y los gases de escape de la combustión de ese combustible salen a alta temperatura y nosotros deseamos recuperar parte de ese calor. Particularmente un flujo de 5 kilogramos por segundo de gases de escape entra al intercambiador de calor a 240 grados Celsius y debe ser enfriado a 120 grados Celsius por medio de 5 kilogramos de aire a 20 grados Celsius. Es decir, el fluido de enfriamiento en este caso va a ser aire y tenemos aire a 20 grados Celsius. Si tenemos un factor U estimado de 40 watts por metro cuadrado Kelvin, nos piden determinar el área requerida si ambas corrientes no se mezclan, es decir, son unmixed. Es decir, es un intercambiador de flujo cruzado en el cual no se mezclan las corrientes. Podemos tomar un Cp de los gases de escape como 1200 joules sobre kilogramo Kelvin y un Cp del aire a 400 Kelvin como 1010 joules sobre kilogramo Kelvin. Empezaremos planteando otra formulación de la efectividad, que es igualmente válida que la que utilizamos en el ejercicio anterior. La efectividad, que la vamos a escribir acá, la efectividad puede expresarse como el C del fluido caliente por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del fluido caliente, esto dividido entre el C mínimo multiplicado por la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada. ¿De dónde viene esta expresión? Pues vean que en el numerador tenemos una de las dos transferencias de calor que se dan. En este caso la transferencia de calor desde el fluido caliente hacia el fluido frío, calculado como el C por la diferencia de temperatura que experimenta el fluido caliente. Pudo también haberse escrito aquí C sub C multiplicado por TC de salida menos TC de entrada, porque son iguales. En base al balance energético, ambos flujos de calor son idénticos. Y esto dividido entre el C mínimo por la temperatura o la diferencia de temperatura entre el fluido caliente a la entrada y el fluido frío a la entrada. Es otra forma de expresar también la ecuación de la efectividad del intercambiador de calor. Uno tiene que ser un poco flexible y dependiendo del problema buscar cuál definición o cuál ecuación se acopla mejor a nuestras necesidades. Ahora vamos a calcular los valores de C, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Escribiríamos que C sub C es igual al flujo másico del fluido frío, que son 5 kilogramos por segundo, multiplicado por el calor específico del fluido frío, que en este caso son 1010 joules sobre kilogramo Kelvin. Y esto nos da 5050 como resultado. Estos son watts sobre Kelvin. El C sub H es igual al flujo másico del fluido caliente, que también son 5 kilogramos por segundo, multiplicado por el calor específico de este fluido, que corresponde a 1200 joules sobre kilogramo Kelvin. Y esto es 6000 watts sobre Kelvin. Pues ahí tendríamos los dos valores de C. El C mínimo es 5050.
claramente en este caso. Lo subrayamos acá. Este sería el C mínimo. Bien, podemos calcular el R sub C o el C sub R, dependiendo del texto. Aquí vamos a ocuparlo como R sub C, pero es lo mismo. Es básicamente el C mínimo entre el C máximo. C mínimo entre C máximo. Y esto es igual a 5050 dividido entre 6000. Esto es .842. Es adimensional porque es una relación entre Cs, el mínimo y el máximo. En este caso, .842 es la respuesta. Por lo tanto, nosotros acá podríamos entonces calcular cuál es nuestra efectividad, porque resulta en este caso que nosotros sabemos que los gases de escape queremos bajarlos a 120 grados. Entonces ya conocemos el numerador de la ecuación de efectividad. Y el denominador también es conocido, porque conocemos la temperatura caliente de entrada y la temperatura fría de entrada. Entonces prácticamente tenemos los datos para calcular la efectividad en el caso de este intercambiador de calor. Al hacer el cálculo, al hacer la operación, esto nos daría como resultado .648. Lo voy a escribir acá. .648. Esa sería la efectividad del intercambiador de calor. Y conociendo la efectividad, el .648, conociendo el R sub C, que es .842, tenemos dos alternativas de cómo calcular el número de unidades de transferencia NTU. Voy a ilustrarles cada una de ellas. La primera alternativa es utilizando una de las gráficas que está en la presentación de la clase. En esa gráfica, en la figura 8.17, el literal C, para intercambiadores de calor de flujo cruzado con corrientes no mezcladas, both streams unmixed, que sería el gráfico de la izquierda que vemos acá. Acá ustedes lo que verían es un gráfico de la efectividad versus NTU. Como tenemos el valor de epsilon, que recordemos que es .648, podemos nosotros, conociendo R sub C, que es .842, encontrar más o menos por dónde estaría el valor de NTU. Y bueno, podemos hacer nosotros la operación, podemos hacer el cálculo y aproximadamente diríamos que NTU es 2, en el caso de los datos que tenemos acá. Aproximadamente. NTU vale 2. Esa sería una forma de encontrarlo, utilizando un método gráfico. La segunda forma de calcularlo, lo voy a ilustrar en este momento, sería utilizando una de las ecuaciones que hemos presentado. Particularmente también esta fue presentada en nuestra última clase para intercambiadores de calor de flujo cruzado, ambas corrientes no mezcladas. Tendríamos esta ecuación, cuales ustedes ven acá, que relaciona epsilon, NTU y R sub C. Ya tenemos epsilon y ya conocemos R sub C. Tendríamos únicamente la incógnita de NTU. Podemos perfectamente utilizar ES para poder despejar el valor de NTU. Si hacemos esto, veremos que el valor exacto de NTU en este caso es 1.956.
1.956. Ese sería el valor de NTU para las condiciones de este ejercicio, que es cercano al 2 que habíamos estimado con el método gráfico. Entonces, al utilizar el último valor, porque es más exacto, podemos encontrar entonces el área. Recordemos que el número de unidades de transferencia, por definición, es U por el área entre el C mínimo. Y podemos entonces despejar que el área es igual al C mínimo multiplicado por NTU dividido entre el factor U. Y conocemos los valores: 5050 es el C mínimo, NTU es 1.956 y el factor U es igual a 40 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces llegaríamos al resultado de 246.9 metros cuadrados. Este sería el área de este intercambiador de calor, que recupera energía de los gases de escape y utiliza aire como un medio de transporte. Entonces estaríamos en este caso dimensionando la superficie de ese intercambiador de calor. Sería básicamente el diseño, o en base a la ecuación nosotros estaríamos modelando cuál es el área requerida de este intercambiador de flujo cruzado con corrientes no mezcladas, que nos permitiría obtener las temperaturas en base a los flujos de gases de escape y aire de enfriamiento que hemos planteado en el ejercicio.